Tenés un producto que te cuesta 100 quetzales y decís, le quiero ganar un 50% de margen. Entonces le sacas el 50% al 100 y se lo sumas. Así que tu precio al público sería de 150. Pero en este caso, la verdad es que esto que estás sacando acá no es margen, no es rentabilidad. Y en este caso específico, justamente, este 50% de margen es completamente falso. Tu rentabilidad en este producto con estos datos de acá es de tan solo 33.33%. Y sobre estos datos equivocados estás tomando decisiones comerciales, financieras y operativas que a largo plazo, incluso en el corto plazo, muchas veces ya destruyen tu rentabilidad, no de un producto, no de una línea, sino de todo tu negocio. Y este problema nace de no diferenciar entre dos conceptos financieros: el margen y el markup o sobrecoste. Pero hoy justamente te voy a enseñar la diferencia entre ambos conceptos, en qué momento se tiene que aplicar cada uno y cómo se calcula realmente bien cada uno para entonces aplicarlo de manera correcta. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y vamos directamente para entender la diferencia entre el margen y el markup o sobrecoste. En este caso la diferencia principal que nosotros tenemos que entender es que el margen es una proporción de nuestro precio o de nuestro ingreso, mientras que entonces el markup es una proporción de nuestro coste, o sea que nos dicen información completamente diferente. Por ejemplo, el margen es como se lo podemos ver también, o en donde más se lo podemos ver como claramente es, por ejemplo, en un estado de resultados, que es el informe financiero que nos muestra los ingresos, menos costes, menos gastos, y al final nos deja nuestra utilidad. Y cuando nosotros queremos conocer realmente qué tanto beneficio generamos, lo hacemos comparando la ganancia o la utilidad contra el ingreso total. Es justamente exactamente esto mismo, solo que aquí lo vamos a analizar seguramente por producto. En cambio, ahora el coste simplemente es cuánto le estamos agregando por encima al coste para poder, por ejemplo, establecer nuestro precio. Entonces, claramente no es lo mismo. Y entonces, como nos dimos cuenta con este pequeño ejemplo acá con números, realmente tu margen no es 50. Entonces, está equivocado o no se puede usar, es malo utilizar el markup como una técnica para establecer costes, o sea, agregarle digamos, un monto por encima de nuestro coste. La verdad es que no, es una técnica que se utiliza bastante, especialmente, por ejemplo, en producto industrial, donde de alguna manera nos tenemos que alinear bastante al precio del resto de la industria, pero en este caso, el problema aquí de utilizar el markup, como digo, no está mal, pero el problema está en no diferenciar o no hacer claramente esa diferencia, que este porcentaje que le estamos agregando por encima no es nuestra rentabilidad y no es nuestro margen. Por ejemplo, entonces, vamos a regresar a este pequeño ejercicio acá y te digo que aquí la rentabilidad es del 33% porque entonces, como había dicho, el margen sale de dividir, en este caso, nuestro beneficio, o sea, sería 50% de 100, que fue lo que le agregamos, entonces sería dividir ese beneficio de 50 dentro de nuestro ingreso, que en este caso es de 150 o nuestro precio. Y entonces esto nos da una proporción que entonces al multiplicarla por 100 es cuando entonces ya nos da ese 33.33%, que es el margen real que estamos generando con este producto, porque es lógico también, o sea, así a grandes rasgos lo podemos ver, que lo que le estamos ganando es un tercio solamente del precio, no la mitad. Entonces, teniendo realmente clara la diferencia de dónde sale el margen o qué es el margen, proporción sobre el precio, y el markup es una proporción del coste, ahora vamos a ver entonces en qué casos se utilizan, pero sobre todo cómo se tiene que calcular cada uno, justamente para no mezclar los conceptos. Y entonces vamos a poner aquí la fórmula de cada uno, y de hecho el markup es justamente una de las maneras como más normales o más típicas, de hecho más comunes sería la palabra, de poder establecer el precio, que te dicen de ok, por ejemplo, a la comida se le gana el 100%, porque lo que hacen es duplicar el coste para ganarle el 100% entre muchas comidas, pero vemos que eso no es así, le estás ganando, por ejemplo, en este caso el 50%, pero porque es un método muy práctico es que se utiliza tanto el sobrecoste o el markup. Bueno, pero vamos con la fórmula directamente, que en este caso sería entonces tu coste por 1 más el sobrecoste que le quieres poner. ¿Cuánto por encima le quieres agregar a tu coste? Entonces, por ejemplo, que el 50%, entonces igual sería el coste por 1.5. Porque esto es una proporción, ¿verdad? Entonces lo tenemos que expresar así. Entonces, así es como se utiliza el sobrecoste. Vamos a poner un ejemplo, bueno, vamos a dejar el mismo ejemplo anterior que nosotros teníamos acá de 100 por 1.5, entonces para poder ponerle por encima un 50%, entonces serían 150, ¿ok? Pero vamos con estos mismos datos a hacer realmente un margen real, entonces sería de poner nuestro coste, pero ahora hay que dividirlo para sacar el margen real dentro de 1 menos ese porcentaje de margen que nosotros le queremos ganar. Entonces, aquí vamos a poner los mismos datos.
100 es nuestro coste, 1 menos el 50% o 0.5. Entonces vamos a realizar esta operación y esto nos da entonces un dato de 200. O sea que nosotros, para realmente tener un coste de 100 quetzales y ganarle el 50% o tener un 50% de margen, tenemos que vender nuestro producto a 200 quetzales, no a 150 como se hace con el sobrecoste. Y justamente para comprobar también vamos a hacer a la inversa el ejercicio. En este caso, o hacer la misma comprobación que hicimos antes. Si entonces nosotros generamos en este caso 100 quetzales de margen, que es justamente la diferencia entre nuestro precio y nuestro coste, esa sería nuestra ganancia, y lo dividimos dentro de nuestro precio, esto nos deja entonces una proporción de 0.50, que al multiplicarla por 100 entonces ya nos da el 50%. En este caso, ya lo hicimos anteriormente, pero lo vamos a repetir, si nosotros dividimos nuestra ganancia, que es la diferencia entre nuestro precio y nuestro coste, serían 50 dividido nuestro precio, 150, esto simplemente nos deja ese 33% que habíamos visto anteriormente, por lo cual entonces estaríamos tomando decisiones realmente incorrectas sobre descuentos, sobre promociones operativas y financieras si nosotros operamos con estos datos pensando que nuestro margen es del 50, mientras que la manera correcta de poder establecer el precio para asegurarnos tener ese margen correcto de 50% es con esta fórmula y con este precio acá para estos datos. Para serte sincero, la mayor parte de veces lo que más te va a servir realmente y lo que te va a evitar complicaciones, y también digamos que una persona piensa que se estableció con un método, otra persona con otro y se calcula de maneras diferentes, lo más fácil, lo más sencillo, lo más práctico siempre es simplemente ir y analizarlo todo, calcularlo todo desde el lado del margen, porque es lo más fácil de que todos entiendan y sobre todo es lo más correcto a nivel también financiero. O sea que a la hora de calcular, por ejemplo, estado de resultados y de poder realmente entender tu negocio desde un punto de vista de análisis y números, lo que te va a servir es este método del margen. Tal vez este un poco se queda solamente para establecer precios de manera rápida. Y también recordando entonces, la manera correcta de establecer precios es que no te quedes en simplemente utilizar una de estas dos fórmulas o alguna fórmula matemática que te ayude entonces con números a establecer el precio. Recuerda que el coste, por ejemplo, es un elemento más del precio, pero no tiene que ser la base desde la cual lo calcules únicamente. El punto importante o de verdad lo que va a hacer que un precio sea sólido o no es que logres cuantificar el valor que el cliente mira en tu producto o en tu servicio y que entonces de verdad puedas establecer un precio por el cual el cliente esté dispuesto a pagar. Que no dejes dinero sobre la mesa, pero que tampoco entonces sea un precio lo suficientemente alto como para que reduzca entonces la cantidad que te compran de manera significativa. De hecho, tengo varios videos en el canal en los cuales me adentro mucho más y profundizo en realmente cómo se tiene que establecer tanto desde el coste hasta el precio, incluso ya con IVA, comisiones, absolutamente todo, para un producto, sobre todo, para un servicio un poquito diferente, pero igual aplican los mismos principios básicos. Así que te recomiendo que si quieres aprender más sobre cómo establecer correctamente el precio de un producto o un servicio, que vayas a ver esos videos que te dejo aquí en la pestañita, también está en la descripción, o los puedes encontrar en mi canal de YouTube. Y pues espero que este video te haya servido para diferenciar entre ambos conceptos, que tengas mucho más claro cómo establecer precios correctamente. Pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.